Hay lugares que no aparecen en los mapas, y no porque nadie los haya explorado, sino porque alguien decidió borrarlos. En medio de los montes Urales, rodeada de bosques fríos y lagos tranquilos, existe una ciudad que durante décadas no existió oficialmente. Su nombre es Azovsk, pero durante años no tuvo nombre, no tenía dirección postal, no figuraba en Atlas, ni mucho menos estaba conectada al mundo. Y sin embargo, allí vivían miles de personas. Niños iban a la escuela, familias celebraban cumpleaños, y parejas caminaban por parques perfectamente cuidados. Era una ciudad modelo ordenada, silenciosa y próspera. Pero debajo de esa calma, había algo que nadie fuera del perímetro conocía, llamado Mayak, el complejo nuclear que alimentó la bomba soviética. Y es que después de Hiroshima, el mundo cambió para siempre. Estados Unidos había demostrado que el poder absoluto podía comprimirse en un núcleo atómico, pero la Unión Soviética no podía quedarse atrás. No era una cuestión científica. Era supervivencia política con dominación global. Y cuando la supervivencia entra en juego, la moral suele salir por la puerta trasera. Mayak se construyó con una urgencia brutal. Reactores levantados a velocidad extrema, protocolos ignorados, residuos acumulándose más rápido de lo que podían gestionarse. Lo importante no era la seguridad, era la producción. Plutonio y más plutonio lo más rápido posible. Para atraer trabajadores, el Estado ofreció privilegios impensables en la URSS de la época, alimentos abundantes cuando en otras regiones había escasez, viviendas cómodas, acceso a cultura y salarios superiores. Pero había una condición: no podían salir, no podían contar, ni podían escribir. Azovsk estaba rodeada por alambradas y vigilancia permanente. Si nacías allí, nacías dentro del secreto. Y mientras los científicos celebraban avances nucleares, los residuos comenzaban a desbordarse. En lugar de almacenarlos de forma segura, vertían líquidos altamente radiactivos directamente en el río Techa. Ese río no estaba vacío. Atravesaba aldeas, pueblos completos y campos de cultivo. Personas que no sabían lo que fluía entre sus manos. Las mujeres lavaban ropa en esa agua, los niños nadaban en ella y los animales bebían de ella. La radiación no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor, y por eso es perfecta para ocultarse. A finales de los años 40 y principios de los 50, los médicos comenzaron a notar algo extraño: fatiga inexplicable, hemorragias, cánceres inusuales, junto con problemas óseos. Pero no había registros oficiales, porque oficialmente no había problema. Y entonces llegó 1957. Uno de los tanques subterráneos que almacenaba residuos nucleares altamente concentrados dejó de enfriarse correctamente. El sistema falló. El calor comenzó a aumentar durante meses, hasta que el 29 de septiembre la presión interna alcanzó un punto crítico. La explosión no fue nuclear, pero fue suficiente para que una nube de radiación se elevara sobre el cielo gris. No hubo sirenas, no hubo comunicados públicos. La nube avanzó sobre campos y pueblos durante horas. Más de 20.000 kilómetros cuadrados quedaron contaminados. Aldea tras aldea recibió partículas invisibles que penetraban en pulmones, huesos y sangre. Se estima que alrededor de 270.000 personas estuvieron expuestas. Algunas comunidades fueron evacuadas días después, otras semanas más tarde. Pero algunas aldeas jamás se enteraron de estas evacuaciones. A muchas personas se les dijo que las evacuaciones se debían a una reorganización agrícola, pero después se les prohibió regresar. Las casas quedaron vacías, los juguetes abandonados y los platos sobre la mesa, pero no se habló de radiación. El mundo no supo nada, y el desastre fue clasificado. Durante años, el accidente de Kishtim, como más tarde sería llamado, no existió oficialmente. Fue catalogado en el nivel 6 en la escala internacional de accidentes nucleares, solo un nivel por debajo de Chernobyl, pero sin cámaras, sin reporteros, sin memoria colectiva, y mientras tanto, el lago Karachay recibía toneladas de residuos radiactivos. Ese pequeño lago se convirtió en uno de los puntos más contaminados del planeta. En los años 60, una hora en su orilla podía equivaler a una dosis mortal. Una sola hora. Sin embargo, el lago estaba allí, quieto y luciendo aparentemente normal, hasta que en 1967, una sequía redujo su nivel y el fondo radiactivo quedó finalmente expuesto. El viento
comenzó a levantar polvo contaminado. Y ese polvo viajó kilómetros, afectando a miles de personas más, sin explosión, sin alarma y sin una cobertura internacional, solo silencio. Lo más inquietante no es la explosión, no es el lago, ni tampoco el río. Es esa normalidad con la que decidieron gestionar la tragedia. La vida continuó dentro de Yeysk. Escuelas abiertas, niños creciendo y adolescentes enamorándose, muchos sin saber que vivían sobre uno de los lugares más contaminados del planeta. La radiación no siempre mata de inmediato, a veces espera, se infiltra en el ADN, aumenta probabilidades y se manifiesta años después. Cánceres, malformaciones, trastornos inmunológicos. Estudios posteriores revelaron tasas anormales de enfermedad en la región. Pero el reconocimiento llegó tarde, muy tarde. El lago Karachay finalmente fue cubierto con bloques de concreto, no para limpiarlo, sino para evitar que el viento levantara nuevamente el polvo mortal. Cubrir no es eliminar. El plutonio puede tardar miles de años en perder su peligrosidad. Más que cualquier imperio, más que cualquier ideología, Mayak no fue un accidente aislado, fue un sistema. Fue el resultado de priorizar poder sobre vida, y lo que lo hace aún más inquietante es que durante décadas nadie habló de ello, porque el secreto era parte del diseño, y hoy, Azersk sigue siendo ciudad cerrada. Mayak sigue operando, el lago sigue sellado, el río sigue marcado, y la radiación sigue allí, invisible, persistente, hereditada. Y es que Mayak nos recuerda algo incómodo, que algunos de los desastres más graves no explotan ante cámaras, ni se convierten en advertencias mundiales, simplemente existen, en silencio y esperando. En Sociedad X, exploramos lugares que el mundo preferiría olvidar.